cómo se conocía en el Antiguo Testamento lo que era conocido como Seol, cómo se conoce en el Nuevo Testamento Hades, y cómo se conoce después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si esto todavía existe o si no existe. ¿A dónde van? ¿A dónde van las personas que mueren? ¿O a dónde iban las personas que morían en el tiempo del Antiguo Testamento? Es decir, ¿qué tiene que decirnos la Biblia con respecto a esto? Primeramente quiero que entendamos una cosa, hermanos. Nosotros creemos que la Biblia es la única regla de fe, ¿sí? De fe que tiene dos aspectos. Número uno, con creencia, que tiene que ver con doctrina. Y número dos, fe, que también tiene que ver con el conocimiento de la palabra del Señor. Y nuestra práctica. Es decir, ¿qué significa eso, hermanos? Eso significa entonces que nosotros practicamos o debemos de practicar, ¿qué cosa? Lo que leemos, porque si estamos listos para practicar lo que leemos, es como consecuencia de que ya hemos creído y sabemos que este libro, desde pasta a pasta, es la bendita palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Levanten la mano si por ahí tienen algún lugar, por favor, porque hay hermanos que están llegando. Levanten su mano ahí para que los hermanos detecten dónde hay espacio, por favor. Ok, entonces vamos a tratar, hermanos, de definir esto de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra del Señor, y vamos a ir viendo textos en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un recorrido, tal vez no texto por texto, porque no podemos hablar de todos los textos que hay, puesto que si no pasaríamos un largo trecho en esta mañana hablando de textos y de textos. Lo que voy a hacer en esta mañana es tomar textos aislados, pero que no están aislados del tema, para que vayamos llegando hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y es probable que el tema no lo terminemos. Lo quiero continuar hoy por la tarde para que usted no se quede en casita y se venga para terminar de escuchar el tema. Después del Señor Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, vamos al libro de Génesis en el capítulo 37. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis en el capítulo 37. ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde está? Es decir, ¿qué características nos enseña la Biblia con respecto? Vamos a ver en primer término. Vamos a ver en primer término Seol en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el Seol con respecto en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 37 para ver algunas características de ello. Génesis capítulo 37 y el versículo número 35. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice, ¿cómo dice, hermanos? Para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró hasta el alma. Ok, vamos a tratar de entender por qué este texto dice esto. Usted sabe que los hermanos de José vinieron ante Jacob y le dijeron: tu hijo ha muerto. Y le trajeron la seña de la túnica de colores que él le había regalado. Y como consecuencia, entonces él asume que su hijo efectivamente había muerto. Y dice el versículo 35: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Dice: mas él no quiso recibir consuelo y dijo:
¿Cuál es la siguiente palabra que se utiliza allí, hermanos? Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Entonces, para principio de cuenta, hermanos, Génesis capítulo 37 y versículo 35 me está diciendo a mí, hermanos, la Biblia está diciendo que el Seol es el nombre hebreo del lugar de los muertos. Es el nombre hebreo del lugar de los muertos. Además, nótese la palabra que utiliza aquí Jacob de la siguiente manera: descenderé. Ahora, sabemos cuál es la diferencia entre descender y ascender. ¿Qué significa descender? Bajar. Descender y ascender. Subir. Mi pregunta es esta: ¿cuál verbo está utilizando Jacob en este momento? Está hablando de descender. Entonces eso me está diciendo a mí, eso está diciendo la Biblia, que el Seol no está arriba, que el Seol tampoco está en el oriente, ni en el occidente, ni en el norte, ni en el sur. Para el principio de cuenta, esta porción me está diciendo que el Seol está, ¿dónde? En otras palabras, abajo. Abajo está el Seol, que es en hebreo el lugar de los muertos. ¿Qué es lo que sucede, pues, hermanos, cuando una persona muere? ¿Qué sucede? ¿Qué efectos hay? Quiero que vaya conmigo al libro de Job para ver la siguiente porción. Job, capítulo 7. Job, capítulo 7. Y usted conoce la historia de este hombre tan fascinante en la palabra. Job, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. ¿Lo tenemos? Amén. Job, capítulo 7, versículo 9 y el versículo 10. Dice: como la nube se desvanece y se va. Escuche bien. Está poniendo un ejemplo, está poniendo Job una ilustración. Como la nube se desvanece y se va. ¿Usted ha visto las nubes así? Las nubes se desvanecen y se van. Como la nube se desvanece y se va, dice la segunda parte. ¿Qué cosa es? Así el que desciende al Seol no subirá. Mi pregunta es esta: ¿qué está diciendo la palabra del Señor de acuerdo a este texto? Que los que descienden al Seol suben. Dice el versículo: no subirá. Luego, sorprendentemente, note lo que dice el versículo 10. No volverá más. ¿A dónde? No volverá más a su casa. Entonces, cuando una persona muere, es lo que está utilizando la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Dice: como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. Luego vamos a ver pasajes del Nuevo Testamento para relacionar estos textos del Antiguo Testamento. Pero el versículo 10 dice que no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¿Qué está diciendo pues el versículo, hermanos? Los que descienden al Seol, los que mueren, dice el versículo, que vuelven otra vez. No. Mi pregunta es esta: ¿estamos tratando de captar la palabra del Señor? Amén. Ahora, luego vaya conmigo al capítulo 17, mismo libro de Job, capítulo 17, versículo 13. (17:13 al 16). ¿Lo tenemos? Si yo espero, el Seol es mi casa.
Haré mi cama en las tinieblas. 14. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Saben lo que está diciendo el versículo 14? El versículo 14 está hablando del estado de descomposición que hay cuando una persona muere. A la corrupción he dicho, y no se refiere a la corrupción, hermanos, no se refiere a la corrupción que actualmente hay en este mundo, no se refiere a esa corrupción. Es más, el apóstol Pablo más adelante, utilizaremos textos del Nuevo Testamento, dice el versículo, dice el apóstol Pablo, porque esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Acuérdense que cuando Jesucristo llegó a Betania, después de 4 días que Lázaro había muerto, dicen las hermanas de Lázaro, ya hiede. ¿Qué significa eso? Que ya está en estado de descomposición, porque ya tiene 4 días que ha muerto. El versículo dice, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. Versículo 15. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Versículo 16. A la profundidad del Seol descenderán. Y este versículo, hermanos, nos está diciendo nuevamente dónde está el Seol. ¿Dónde está el Seol, hermanos? Abajo. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. ¿Por qué habla de polvo? Porque usted y yo fuimos creados por el polvo de la tierra. La diferencia, la Biblia dice, es que fuimos formados del polvo de la tierra, y la Biblia dice, y sopló Dios en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, continuamos con los versículos. Vamos ahora al libro de los Salmos, para ir haciendo este pequeño recorrido. Salmos capítulo 9. Salmos capítulo 9 y el versículo 17. ¿Lo tienen? Amén. Dice el versículo 17, los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahora, mire, póngame atención por favor. En el libro de Job, Job está hablando. La pregunta es esta: ¿cómo era Job delante de Dios, hermano? Job, según el capítulo 1 y el versículo 1, Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no había otro como Job. Es más, hermano, déjenme decir una cosa. Job, sin lugar a duda, era mucho mejor que nosotros. Moralmente, espiritualmente, todo lo que usted le quiera poner allí, Job, por mucho, hermanos, era mucho mejor que nosotros. Y Job está diciendo que va al Seol, a ese lugar, que está en la profundidad, que está en la parte de abajo en la tierra. Pero es interesante notar cuando el versículo 17 dice que los malos serán trasladados ¿a dónde? Que los malos serán trasladados al Seol. Entonces usted dirá, bueno, pastor, entonces allí van buenos y malos. ¿Sí? Allí, hasta donde vamos, bajo el contexto que estamos utilizando del Antiguo Testamento, allí iban los buenos y los malos. O allí estaban buenos y malos. Porque al fin y al cabo, hermanos, se muere el rico y se muere el pobre, ¿cierto? Se muere el humilde y se muere el orgulloso. Se muere el que tiene bicicleta como el que tiene carro. Absolutamente todos nos morimos. Tengamos casa o no tengamos casa, tengamos bicicleta o no tengamos bicicleta, todos nos morimos. Ahora, Salmos 9:17, hermanos, habla de que los malos también aparentemente van ¿a dónde? Al Seol del Antiguo Testamento, al mismo lugar.
Vayamos en este recorrido de los textos. Vayamos ahora a Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15 y el versículo, ahorita le digo, 24. Proverbios capítulo 15 y el versículo número 24. ¿Lo tenemos? Note la diferencia que hay entre una palabra opuesta con la otra. Dice, el camino de la vida es ¿a dónde, hermanos? Hacia arriba al entendido. ¿Y cómo dice la segunda parte? Para apartarse del Seol abajo. Entonces está marcando la diferencia en que una cosa es arriba y otra cosa es abajo. Pero usted dirá, bueno, pastor, es que nosotros cuando morimos, entonces no es verdad que solamente nos sepultan 3 metros bajo tierra. ¿Y por qué hablan de las profundidades del Seol? Es que es otra cosa que vamos a ver más adelante. Nuestro cuerpo solamente es sepultado 3 metros. 3 metros suficientes donde no haya ¿cómo se llama? La facilidad de que se empiecen a expedir los olores en nuestro cuerpo de descomposición, solamente por eso. Y por eso se cierra todo herméticamente. Pero aquí el versículo me está hablando de Seol, está hablando de profundidades, de la parte de más abajo, de la parte más abajo. Proverbios 27:20. Proverbios 27:20. ¿Lo tenemos? Dice Proverbios 27:20, el Seol y el Abadón, que es lo mismo. El Seol y el Abadón, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué significa que nunca se sacian? No se llena. Que no se llena. Es decir, el Seol o la parte más baja de la tierra puede seguir recibiendo ¿qué cosa? Puede seguir recibiendo muertos, y la pregunta es, ¿cuándo se va a saciar? Nunca se va a saciar. No hay manera de que el Seol y el Abadón, que es lo mismo, se sacien. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Ese lo pone de ilustración para decir que así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Ahora, hagamos un pequeño recuento, si están conmigo. ¿Dónde está el Seol? Abajo. ¿Por qué sabemos que está abajo? Porque tenemos el testimonio de quién, hermano. Tenemos el testimonio de la Escritura. Y no solamente el testimonio de la Escritura, sino el testimonio de los hombres y de las personas que efectivamente tuvieron la experiencia de Dios. Ahora, vamos a otra porción, Isaías capítulo 14. Vamos a Isaías 14. Refiriéndose, claro está, refiriéndose al rey de Babilonia, después de que el rey había caído ante el imperio de los medos y de los persas, porque primero fue el imperio de Babilonia, luego el imperio de los medos y los persas que vinieron y arremetieron contra el imperio de Babilonia. Y dice el profeta Isaías, en el capítulo 14 y en el versículo 9, de acuerdo al contexto del tema que estamos viendo, dice, el Seol abajo. ¿Me está diciendo qué cosa? ¿Que el Seol está dónde? Abajo. El Seol abajo se espantó de ti. Claro, está hablando de ese rey de Babilonia que fue derrotado y que fue también a ese lugar, al Seol. Pero note cómo dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Eso significa lo siguiente, que en ese lugar del Seol, ¿quiénes están? Todos. ¿También están los reyes que han muerto? Sí. ¿Los príncipes? Sí, absolutamente todos.
Dice el versículo 10, todos ellos darán voces y te dirán. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? 11. Note lo que dice el versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia. Y está diciendo nuevamente, ¿dónde está el Seol? En la parte de abajo, ¿se da cuenta? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Y luego note cómo dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahora, déjeme decir una cosa. Isaías capítulo 14, versículo 9 al versículo 11 nos enseña varias cosas. Por ejemplo, número 1 me enseña que el Seol está abajo. ¿Sabes lo que dice? Otra cosa, lo que me enseña esta porción es que los que están en el Seol pueden dar voces. Entonces no estamos hablando de una aniquilación total. Qué bueno sería que cuando muriéramos fuera una aniquilación completa y total de espíritu, alma y cuerpo, pero no es así. La Biblia no nos enseña de una aniquilación total y completa. La Biblia nos habla de un estado en el cual la persona después de morir puede seguir hablando, no con su boca literal porque ya está muerta, sino en la parte central del alma. Note cómo dice, todos ellos darán voces y te dirán, ¿quiénes? Aquellos que ya estaban ¿en dónde? En el Seol antes de que este hombre llegara al Seol, al lugar de los muertos. La Biblia nos habla de que descendió al Seol. La Biblia nos habla de que, dice, será tu cama, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahora usted me dirá, bueno pastor, es que realmente se está hablando de los gusanos, está hablando de los gusanos del cuerpo. La verdad es que todo cuerpo tiene una descomposición. Y esa metamorfosis, hermanos, tiene que ver con el trabajo que hacen los gusanos para empezar a comer absolutamente toda la carne y al último solamente quedar el puro huesito. Pero es interesante notar, si usted va conmigo, quiero dar un salto ahorita antes de entrar al Nuevo Testamento, pero quiero que demos un salto hasta el Evangelio de Marcos, por favor. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9. Marcos, capítulo número 9. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos 44. Vamos a leer el contexto. Dice el contexto en el 42 hasta el final de esta porción, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuese que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano, y luego añade la forma, mire, si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Mejor te es entrar en la vida como manco que teniendo dos manos ir a dónde, hermano, dice, ir al infierno. Esa palabra infierno que aparece aquí en ocasiones va a ser una palabra traducida a Hades o infierno. Más adelante vamos a ver la división que hay en el Seol y en el Hades. Pero quiero que veamos esto. Dice el versículo 44, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Habla de gusanos. Y no necesariamente, como algunos hablan, de conciencia. Porque de alguna manera, mientras se tiene vida, se tiene la conciencia entre el bien y el mal. Donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer corta, a lo mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies, ser echado del infierno al fuego que no puede ser apagado. Añade el versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo,
Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde, 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora mire, póngame atención aquí, por favor. Entonces, el nombre de Seol es el nombre hebreo que se traduce al lugar de los muertos. Pero toda esta relación de versículos, y aún mucho más versículos que hay en la palabra del Señor, toda esta relación de versículos nos enseña que la persona que muere y va al Seol todavía tiene uso de razón. Que la persona que muere ya no regresa ni a su casa. Es lo que dice Job, ¿no es cierto? Que la persona que muere es como la nube que aparece y que luego se desvanece. Y que ya no tiene más nada que ver con el mundo de los vivos. Así que el Seol en el Antiguo Testamento es el lugar de los muertos. Pero donde todavía los muertos tienen uso de razón, porque según Isaías capítulo 14, todavía hablan, no necesariamente con sus bocas físicas, pero de alguna manera hablan. Isaías capítulo 14 nos dice que tienen uso de razón porque se conocen. Ahora veamos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra, Hades. Esa es la otra palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento. En el griego, eso es traducido a Hades. Ahora, déjenme le comparto un poco de historia con respecto al asunto del Hades. Ustedes saben, por ejemplo, que los griegos tienen sus mitologías, ¿verdad? Y que de alguna o de otra manera al Hades lo personifican. Que eso en la interpretación de la hermenéutica tiene que ver con una prosopopeya. Luego les explico esto, qué significa. Pero Hades, dicen que como la forma griega y como la cultura y el lenguaje griego era más común en el tiempo del Nuevo Testamento, entonces de alguna manera el Nuevo Testamento o los cristianos o la época del Nuevo Testamento tomó la palabra Hades, que se traduce a Seol en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento es Hades en la forma griega, para hablar también, de hermanos, de un lugar donde iban los muertos. Todos los muertos de alguna o de otra manera, hermanos, hasta en el contexto donde vamos, van a un solo lugar. Más adelante voy a explicar la diferencia que hay. Vamos a Mateo capítulo 11. Recorramos ahora el Nuevo Testamento, particularmente los Evangelios, y luego vamos a otros libros, particularmente, primeramente, este Evangelio. Mateo capítulo 11. Y el versículo 23, para ver dónde aparece la palabra Hades bajo el contexto que estamos viendo. Mateo 11, 23. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Ahora, déjenme le doy una explicación breve de este versículo. Capernaum no fue el lugar de nacimiento de Jesús. Capernaum tampoco fue el lugar donde Jesucristo desarrolló su infancia y su juventud.
Jesucristo nació en Belén de Judea. ¿Se acuerdan? Después de que murió Herodes, que andaba persiguiendo al niño Jesús, cuando la familia, cuando José, María y Jesús regresan, no regresan a Belén, sino que se van a Nazaret, en la parte norte del territorio de Israel. Porque así era necesario para que se le llamara el Nazareno. Cuando Jesucristo llega a Nazaret, que es la primera vez de alguna manera que de ahí va a la fiesta, que va a la fiesta de los panes sin levadura o de la Pascua, cuando regresa de la Pascua, Jesucristo ya no llega nuevamente a Nazaret, sino que llega a Nazaret y después su lugar de residencia es Capernaum, la parte un poquito más al norte o noroeste de Nazaret. Y Jesucristo, hermanos, en Capernaum hizo muchos milagros. Pero aún haciendo muchos milagros, la gente no se convertía y la gente no creía. Dicen los historiadores que en el tiempo actual Capernaum no existe. No hay ni tan siquiera vestigios de Capernaum. ¿Por qué? Porque Jesucristo está profetizando algo interesante aquí en el versículo 23. Note lo que dice. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades. Y no utiliza la palabra Seol. ¿Se da cuenta cómo no se utiliza la palabra Seol? Utiliza la palabra Hades, ya ahora en el Nuevo Testamento. Vayamos a otra porción, en Hechos capítulo 2. Vayamos a Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo 2. Versículos 22 al 31, aunque vamos a detenernos en algunos versículos. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 31. Yo le voy a dar énfasis donde aparezca la palabra Hades en relación a la Escritura. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Ya les dije por qué iba a llamarse Nazareno, porque iba a tener todo el desarrollo de su infancia y de su juventud en Nazaret. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿A quién? A Jesucristo, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificando, al cual Dios, note el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, es decir, que esta porción a continuación está en uno de los salmos, porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Note lo que dice el versículo 27. Porque no dejarás mi alma, ¿en dónde? En el Hades. Si usted va al libro de los Salmos, donde aparece esta porción, no se menciona la palabra Hades, se menciona la palabra Seol. Porque no dejarás mi alma en el Hades. No dejarás mi alma en el Hades. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué es lo que va al Hades o al Seol? ¿Qué es lo que va al Seol y al Hades? El alma. ¿El cuerpo? El cuerpo tiene su estado de descomposición 3 metros bajo tierra.
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se habla de la corrupción de su propio cuerpo. Añade en el 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo. Es decir, ¿de quién estaba hablando el salmista? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Dice que su alma no fue dejada ¿en dónde? En el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34. Porque David, note, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y esto es interesante, cuando el versículo dice, yo no sé si usted capta, porque David no subió a los cielos. Entonces, ¿dónde estuvo David? Muy buena pregunta, ¿no le parece? Continuamos con el tema, ahorita le voy a decir. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ¿qué dice David? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué significa eso? Que el alma de nuestro Señor Jesús no permaneció ¿en dónde, hermanos? En el Hades o en el Seol, sino que una vez efectuada la resurrección de entre los muertos, ¿dónde está ahora Jesús? Exactamente. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, y allí vas a estar, ahí es el lugar, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Note el mensaje de los apóstoles. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho uno, Señor. ¿Qué significa eso? Es igual a Dios y Cristo. ¿Qué significa Cristo? El Mesías y el ungido. Entonces, en el Antiguo Testamento Seol, en el Nuevo Testamento Hades. ¿Están conmigo? ¿Sí? Vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. A ver, permítanme tantito.
capítulo 21. Perdón, capítulo 20, versículo 11 y luego capítulo 21 y versículo 8. Capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo número 15. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Esa frase significa no que literalmente hayan huido, sino que la tierra y el cielo, el primer cielo y la primera tierra pasaron a consecuencia de la destrucción de Primera de Pedro que se menciona. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, dice, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi, ¿qué cosa? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Note. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, en los libros, según sus obras. Y note claramente lo que dice el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cuánta gente ha muerto en el mar? Desde el tiempo de la creación hasta este tiempo. Desde el tiempo del diluvio. Desde el tiempo del diluvio hacia acá. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Qué significa eso? Que un día los que están en el Seol, conocido también como Hades, en algunas otras porciones de la Biblia la palabra Hades es traducido a infierno. Un día ese lugar va a entregar ¿qué cosa? Los muertos. ¿Y se los va a presentar a quién? A Dios. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que hay otra segunda muerte. Sí, hay una segunda muerte. Note, el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que según el contexto anterior es la muerte segunda. Y si usted va al capítulo 21 y al versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, vayamos ahora a Mateo capítulo 25 y el versículo 41. Retrocedamos un momentito más acá. Mateo capítulo 25. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es la muerte segunda. Ahora, vayamos entonces con lo siguiente. Abra su Biblia en Marcos. Abra su Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 19 al 31.
Marcos 16, Lucas 16. Lucas 16, 19 al 31, perdón, disculpen. Lucas 16, del 19 al 31. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo ahora de una manera alternada. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie para que leamos de una manera alternada esta porción. Yo el 19, ustedes el 20, hasta unirnos en el versículo 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿en dónde? En el Hades. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran encima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, siéntese, por favor. Muchas gracias. Bien. ¿Dónde está el Seol o el Hades? Abajo. En lo profundo, dice la Biblia, los versículos que leímos hace unos momentitos. Entonces, si le podemos bajar tantito a este, para que pueda moverme para acá, por favor. Que luego se dispara el sonido. Bueno, sí. Sí, bueno, ahí está. Ok. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el Hades? ¿O el Seol? Abajo. Sí, bueno, sí. Okay. Entonces está abajo. Está abajo. En lo profundo. Ahí está. En el Antiguo Testamento es llamado Seol. En el Nuevo Testamento, Hades. Según Lucas capítulo 16, los dos murieron. ¿Sí? Los dos murieron. ¿A dónde fueron? Si Seol es el nombre hebreo de el lugar de los muertos, y si Hades es exactamente lo mismo en el griego, el lugar de los muertos, entonces ¿a dónde fueron los dos? ¿Al mismo? Entre comillas, aparentemente al mismo lugar. Entonces,
En el Hades, o en el Seol, hay una cima, lo cual se menciona en Lucas capítulo 16. Hay una cima. Ahorita vamos a entender qué es una cima. Mientras que el rico estaba aquí, Lázaro estaba aquí. Pero era el mismo lugar. Ahora, vamos a notar la diferencia. ¿Cuál es esa diferencia entre una cosa y otra cosa? Vayamos a la porción de Lucas capítulo 16. Sube un poquito más, por favor. De Lucas capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde fue llevado por los ángeles? Esta parte era conocida de dos maneras. Esta parte donde fue Lázaro era conocida de dos maneras. Una como el seno de Abraham y otra como el paraíso. Lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Le dice, ¿cómo se llama? El ladrón que se arrepiente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. En el paraíso. Pero es interesante notar, hermanos, que la palabra paraíso tiene una combinación tan interesante porque en ocasiones paraíso significa el cielo, que más adelante lo vamos a ver. Entonces ahí fue Lázaro, segundo el versículo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Te das cuenta? Y en el Hades, que de alguna manera, esta palabra Hades, aunque es exactamente lo mismo, da una diferencia entre el seno de Abraham y el paraíso y el lugar donde fue el rico. Alguien pudiera decir de alguna manera, pastor, eso que usted está diciendo es una parábola. Yo le voy a contestar de dos maneras. Número uno, vea las parábolas que utilizó el Señor Jesucristo en los evangelios y nunca va a encontrar un nombre personal, nunca va a encontrar un punto geográfico y siempre va a encontrar frases como había una vez. Ese es uno. La narración de Lucas capítulo 16 utiliza nombres personales. ¿Cuál es el nombre personal? Aparecen dos nombres personales. ¿Cuáles son? Lázaro. El de Lázaro y el de Abraham. Además, utiliza un punto geográfico específico. ¿Cuál? El Hades, que ya vimos en los versículos anteriores. ¿Dónde está su punto geográfico? En la profundidad. Así que no puede ser parábola. Entonces, si no es una parábola, entonces ¿qué es? Un relato del Señor Jesús. Es una realidad. Y si usted dice, pastor, para mí sigue siendo parábola, no le hace que usted me diga que está Lázaro y está Abraham y está el punto geográfico. Entonces yo quiero darle a usted el significado de la parábola. Parábola
Parábola, hermanos, es una figura retórica. Una parábola es una figura retórica, como el símil, como la prosopopeya, como la sinécdoque y todas esas figuras que aparecen en la parábola, en el lenguaje de la palabra. Pero hay algo interesante en el estudio de la hermenéutica, porque las figuras retóricas están dadas en la Biblia, escúcheme bien, las figuras retóricas están dadas en la Biblia para ilustrar una verdad. Vea usted las parábolas en la Biblia, vea los símiles, vea las comparaciones, vea todas esas figuras en la Biblia. Y todas las figuras están dadas para ilustrar una verdad. Así que si usted me dice en esta mañana que Lucas capítulo 16, versículo 19 al 35 es una parábola, entonces yo le puedo decir que también sí es una parábola, pero con la diferencia de que esta parábola está dada para ilustrar ¿qué cosa? Una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es que existe un lugar de tormento. Y la verdad es que existe un lugar completamente diferente al lugar de tormento. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un lugar y otro lugar? Vamos a ver la división de los dos lugares. Según el versículo 22, hermanos, ahora el Lázaro está en el seno de Abraham. La frase seno de Abraham significa que está protegido. Así como cuando Juan el amado descansaba sobre el seno de Jesús, ¿se acuerdan? Sobre el pecho de Jesús. Y Juan el amado se sentía allí protegido y luego los discípulos tuvieron un poco de envidia y le dijeron, bueno Señor, ¿y este qué? Ese que tienes más chiflado, pudieran haber dicho, ¿verdad? Y Jesús le dice a los demás y a Pedro particularmente, si yo quiero que este quede hasta que yo venga. ¿Así que? Así que el seno de Abraham es un término donde significa que está protegido, que está seguro, que tiene el consuelo. Y dice, note cómo dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese es el seno de Abraham. Y murió también el rico, fue sepultado. Y note qué característica tiene el seno de Abraham, o traducido a paraíso en algunos textos. El versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, note, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es, ¿cómo dice? Consolado. Así que Lázaro está ahora en un lugar, ¿qué cosa, hermano? En un lugar de consuelo. Está en un lugar donde se siente como, hermano. Se siente protegido, se siente cuidado, se siente motivado, se siente consolado. Pero ¿cómo es el lugar donde está ahora el rico? Eso no significa que se va al lugar de tormento porque se es rico y que automáticamente se va a un lugar de consuelo porque se es pobre. Esos son otros términos que más adelante vamos a utilizar. Pero note lo que dice el versículo 23. Para hablar ahora cuál es la clase de lugar o qué característica tiene el otro lugar. Y en el Hades alzó sus ojos estando ¿en dónde? ¿El qué? ¿Es lo mismo consuelo y tormento? No es lo mismo. Estando en tormento. Fíjese lo que dice el versículo 24, la última parte del versículo 24. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se da cuenta?